Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Cuántos se sienten bendecidos de estar aquí en la casa del Señor? Amén. ¿Cuántos esperan una bendición de Dios para sus vidas? Una palabra que sea como la luz del amanecer que rompe la oscuridad y todo. Y tú dices, wow, Dios me ha revelado cosas que no sabía antes. Saludos a todos los que están allá, arribita, acá abajito. Amén, los bendigo. Vamos a sentarnos porque quiero empezar enseguida con la enseñanza que quiero compartirles hoy. Voy a continuar entonces con la serie Rompiendo la Maldición. Y hoy voy a continuar con las 7 señales de una maldición. Vamos a buscar en Deuteronomio capítulo 28, el verso 47 al 48. Voy a estar leyendo en la nueva versión internacional. Ahí está. Bueno, antes de entrar a esa palabra, me gustaría ministrar un momentito en oración a sus vidas. Vamos a estar de pie, por favor. Vamos a orar por ustedes, porque he sentido que estos mensajes hay que preparar el corazón. Hay que pedirle al Señor, ábrenos el corazón para tu palabra. Solo así fue que aquella mujer llamada Lidia escuchó un mensaje del apóstol Pablo y dice que el Señor le abrió el corazón. Muchas veces el enemigo cierra el corazón de la gente para que no oiga. No se trata de esto, se trata de esto. ¿Cómo es mi actitud para escuchar la palabra, para recibir la palabra, para pedirle al Señor, Señor, que nada me distraiga, que nada me saque de lo que tú me estás hablando hoy? Olvídate de cualquier distracción que tenga, cualquier carga que el enemigo ponga en tu mente, que te ocupe ahora. Ay, mi abuela está tan enferma, Dios mío. No, olvídate, déjale eso al Señor. Déjale eso al Señor. Tu abuelita está en las manos del Señor. Amén. Y vamos a orar. Ponga su mano derecha en el corazón. Su mano derecha en el corazón. Levanta la otra mano al Señor. Vamos a orar. Digan, Señor Jesús, abre mi corazón, como lo hiciste con Lidia, aquella mujer que escuchó con agrado y fue tocada, y las escamas de los ojos se cayeron, y ella recibió revelación y recibió salvación. Padre, que hoy abras mis ojos espirituales. Dispongo el corazón para escucharte. Nada me distrae, nada me separa de tu palabra, de lo que tienes que decirme en esta mañana. Te bendigo, Señor. Levanto mis manos y bendigo tu nombre, porque tu palabra la escucho, la retengo y se pone por práctica en mi vida. Tu palabra es poderosa para apartar de mí toda maldición, para cancelar, para romper toda maldición. Conforme a mi actitud, tú lo harás en esta mañana por el poder de tu palabra y de tu sangre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Un aplauso fuerte al Señor. Amén. Ahora pueden sentarse y vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 28, verso 47 al 48. Amén. Dice:
pues no serviste al Señor tu Dios con gozo y alegría cuando tenías de todo en abundancia. Cuando tenías de todo en abundancia. Y el verso siguiente dice: por eso sufrirás hambre y sed, desnudez y pobreza extrema. Y serás esclavo de los enemigos que el Señor enviará contra ti. Ellos te pondrán un yugo de hierro sobre el cuello y te destruirán por completo. Esa fue la maldición que se pronunció. Esa es la maldición que pesa, no pesaba, pesa sobre aquellos, y esta es la causa, que no sirven al Señor su Dios con gozo y alegría cuando tienen de todo en abundancia. Eso es clave. Cuando tienen de todo en abundancia. Esa es la causa de la bendición, servir a Dios con gozo y con alegría. Cuando tenemos abundancia, mucho más. Y cuando no la tenemos, también. Pero Dios quiere bendecirnos. Digan conmigo: Dios me quiere bendecir con abundancia. Que nada me falte. Que yo le sirva con gozo y alegría. Amén. No hacerlo implica una maldición. O varias maldiciones, como están ahí. Y lo primero que quiero decirle es la insuficiencia en las finanzas. Eso es una causa, o sea, es una señal que hay una maldición. No que de momento te encontraste que la tarjeta de crédito no tiene fondo, decline. Ay, me cayó la maldición. No es así. Sencillamente se agotaron los fondos. Si yo uso una tarjeta, me dice decline, es que no me di cuenta. Es como la gasolina, si no te das cuenta, va bajando y te deja a pie el carro. Pero no son cosas que surgen así en algunas veces, sino que continuamente hay una situación de insuficiencia financiera. Recuerden que estoy hablando de señales, de 7 señales de lo que es una maldición. Para tú decir, esto es una maldición. No es que de momento te encuentres con el bolsillo vacío. No es que de momento te encuentres con que no te alcanzó para el pago. De momento, en ocasiones. Pero si eso es una cosa que es una continuidad, desde que tú te conoces y llegaste a la tierra, te está pasando eso. Dices, aquí hay algo que hay que romper. Aquí hay una maldición que hay que cancelar. Porque Dios quiere bendecirnos con abundancia. Dios quiere bendecirnos con toda provisión. Y Dios anhela y desea que nada nos falte como creyentes. Amén. Entonces, si hay algo que es una insuficiencia en las finanzas continuamente, pues miren, hay que llevarlo a la cruz, hay que renunciar a eso y hay que decir al Señor, ¿dónde está la causa? ¿Dónde está la causa? Aquí se presenta una situación de causa y efecto. La causa de esta maldición está en el verso 47, no servir al Señor con gozo y con alegría cuando tenías de todo en abundancia. ¿Sabe lo que es tener de todo en abundancia? Que Dios te suple, que tus negocios prosperan, que te llega la ayuda, que tus cuentas van en aumento y que tú no sirvas al Señor porque ahora estás ocupado en otra agenda. Y si lo haces, ¿sabes? Hace un mes que no me voy a la iglesia, déjame ir hoy para que el pastor me vea que doy cara por allí. Porque no se trata de eso.
Se trata de servirle al Señor, no es dar una cara por unos días. Es servirle al Señor, dice la palabra, con gozo, con alegría, que tú digas, me deleito en la casa de Dios. Me deleito en el mensaje, me deleito en la alabanza, me deleito en el saludo, me hace falta un abrazo, me hace falta estar con los hermanos. Y cuando uno siente que eso es así, la Biblia dice, te voy a bendecir. Porque te voy a bendecir con gozo y con abundancia y alegría, porque me estás sirviendo con alegría, con gozo. Amén. Así que cuando tú sirvas al Señor, en la manera en que sea en la casa, invitando a una persona, trayéndola a la iglesia, ayudando con lo necesario aquí, entonces si lo haces con alegría, si te deleitas en su casa, si te gozas en la presencia del Señor, entonces tú estás deleitándote en Dios, estás sirviéndole con gozo. Si te ocupas en hacer lo que Él te pide, si buscas las almas, si las invitas a la casa, si haces tu célula con alegría, si preparas ese salón en tu casa, si preparas antes de que llegue la célula un ambiente, póngale perfume por algún lugar, prenda una velita de olor, estoy hablando, no de otra cosa. Y que tú digas, voy a preparar mi casa porque aquí se va a repartir el pan del cielo. Aquí Dios va a repartir una palabra. Y qué bendición es que se quede aquí la presencia de Dios. Que se quede aquí la riqueza de Dios. Que se quede la bendición de Dios porque yo sirvo al Señor con gozo y con alegría. No de una célula con una cara larga, de angustia, hoy pude estar viendo la novela. Olvídese de la novela. Agrade a Dios y sírvale, porque no hacerlo sería una maldición, como dice la Biblia. No lo digo yo, es la Biblia. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, el trabajo es una de las cosas que a veces le quita honra al Señor. Es una actitud de falta de honra a Dios. Cuando el afán por hacer dinero se convierte en tropiezo para servirle a Dios, uno tiene que decir, Señor, esto me está afectando espiritualmente. Esto me está sacando las fuerzas espirituales. Esto me está sacando el ánimo para ir a la iglesia. Esto me está privando hasta de orar, de leer la Biblia, de buscar una palabra. Hace tiempo estoy como seco por dentro, porque no te estoy buscando como debo. Mi agenda se ha complicado. Tengamos cuidado con eso. Porque quien le habla por experiencia. Cuando yo era soltero, que tenía 4 años de novio con mi esposa, con mi novia, 4 años, yo dije, algún día me casaré. Pero ¿qué pasa? Que yo iba a buscar trabajo y me decían, sí, la plaza está disponible. ¿Tú estarías dispuesto a trabajar en horas de la noche? De 6 a 6 de la mañana, de 8, 9, qué sé yo, hasta la mañana, la madrugada. Yo bajaba la cabeza y yo le dije, yo soy un líder en la iglesia y yo estoy a cargo de los jueves, los miércoles, los sábados, los fines de semana. Mi pastor me invita a salir también a hacer actividades fuera. Así que yo estoy muy complicado de noche. De día no hay problema. Bueno, pues sí, te vamos a avisar cualquier cosa. Nunca me avisaban, nunca me llamaban. Perdí varios trabajos así. Yo los rechazaba porque yo sentía que le faltaba a Dios y que Dios tenía una mejor alternativa para mí. Y cuando ya conseguí un trabajo de día como maestro en el colegio, ¿cómo se llama este? Bueno, un colegio que privado, muy conocido. Y ya yo tenía la plaza, ya había firmado el contrato, ya me esperaban para hacer
uno de los maestros de la facultad. Cuando entonces Dios me viró la tortilla. Vino mi pastor y el que era mi cabeza espiritual. Me dijeron, hay una plaza de pastor en Fajardo. Ya ese pastor habló con nosotros. Él necesita un pastor en la iglesia porque él se va para Estados Unidos a pastorear con su familia y la iglesia quedaría en manos de un pastor nuestro. Y tú eres la persona. Y me bajó el llamado así de golpe y porrazo. Toma. Y yo dije, ¿qué voy a hacer ahora si yo acabo de firmar un contrato de trabajo después de muchos que rechacé? Me dijo, pues igual, vas y habla con el personal, dile que te vas a Fajardo a pastorear. Y yo lo hice en obediencia a mis pastores. La iglesia me despidió, ¿se acuerdan? Pastor Ari, ¿tú te acuerdas? Me despidieron con lágrimas, abrazos, besos, bueno, yo me acuerdo de aquella noche, nunca lo olvidaré. ¿Qué pasa? Que una semana después, o varias semanas después, yo fui a la iglesia, conocí los hermanos, conocí los pastores, ellos me introdujeron a la iglesia y había buen ambiente. Una iglesia que era casi más grande que esta, ¿verdad? Como esta, más o menos. Y después el pastor, como un mes después, algo así, dijo, decidí no irme a Estados Unidos. Me voy a quedar acá con mis hijas y voy a seguir al frente de la iglesia. Yo dije, Señor, ¿qué hago? Ni la soga, ni la cabra. ¿Cuál de las dos era la cabra y cuál de las dos la soga? Pues no sé. La cosa fue que yo dije, Señor, yo fui obediente. Yo sé que yo obedecí el mandato de mis autoridades. Encárgate tú. Después me llegó la oportunidad de trabajo por el día. Y fue el tiempo en que más me pagaban. Oye, una cosa que me pagaban como de más. Yo dije, ¿qué es esto? Lo igual decía, a como bibliotecario, hasta bibliotecario fui. Y me pagaron por encima de lo que yo pensaba. Aquello fue una bendición. O sea, Dios empezó a suplir. Dios empezó a abrirme camino. Dios me abría la puerta. ¿Por qué? Porque Él vio que yo estaba agradando al Señor con alegría, con gozo. En medio de las situaciones, yo seguía en mi iglesia, yo seguía sirviendo, yo seguía en el ministerio. Y yo era un líder, yo no era pastor, ni nada de eso. Entonces, después Dios me abrió la puerta al pastorado en esa misma congregación. Un pastor amigo nuestro, un anciano ya retirado, vino un día a la iglesia a predicar. El pastor mío lo había invitado y nos miró a Gloria María, a mí al frente sentado y le dijo, esta parejita, Dios tiene un propósito con ellos, Dios los va a bendecir y a prosperar en medio de ustedes. Se hizo amigo de nosotros. Dios nos profetizó el ministerio allí mismo. Y ahí sigo con ustedes, ya llevo 40 y pico de años, ¿verdad? Del pico no sé cuánto es, 3 años. Así que los que están de la vieja escuela sí se acuerdan de eso. Pero yo sé que yo hacía mi trabajo teniendo o no teniendo. En aquel caso era que no tenía. Sí, tenía que ir a pie de mi casa a casa del pastor a buscarle la guaguita Hornet porque él no podía salir, su esposa estaba en cama y yo tenía que buscar la guaguita a pie e irme por ahí a Villa Serena, recoger 2 hermanos, luego iba a Vista Azul, recogía otro hermano, luego bajaba a Atillo por ahí, recogía otro hermano y otro más que venía con él. Y de esas 5 o 6 personas que yo recogía, 5 son pastores.
5 son pastores. Uno es un líder de alabanza y uno de los pastores está aquí con nosotros, Pastor Aris. Y yo le decía al Pastor Aris, toma, llévale esta cajita de chicles o de bomboncito a la novia mía. Y era mi compinche con Glorimar. Así que la bendición de Dios viene siempre con gozo, con alegría. Y qué bueno es servirle así, no apretado, no estrujado en la vida. Olvídese de esa sanganá. Usted sírvale a Dios con alegría, con gozo, porque de lo contrario hay maldición. Imagínate que Dios nos cuente las veces que nos quejamos del ministerio. Las veces que tú te quejas del ministerio y dices, yo no puedo hacer esto, esto no está para mí, esto no me gusta a mí, aquel me trató mal, aquel me hizo tal cosa. Si tú haces así, Dios te dice 1, 2, 3, 4, 5. Como le hizo al pueblo de Israel, hasta 10 veces habían provocado y tentado al Señor con la queja, con la molestia. Y no servían a Dios en medio del desierto, en la abundancia, porque Dios le daba de todo. Querían pan, ahí va el maná. Querían agua, de la roca salía agua. Querían sombra, de día estaba la nube del Señor. Querían calorcito de noche en el desierto, el fuego de Dios estaba ahí. Ni las chancletas se le gastaban por 40 años. Ni la túnica se les podría por 40 años. ¿Qué clase de tela sería aquella? Que tú andes con la misma ropa, anda por 40 años. ¿Qué clase de bendición era la que tenían? Que Dios les mantenía la ropa sana, los calzados sanos, les daba agua, les daba sombra, les daba calor, les daba bendición, les daba protección de sus enemigos. El Dios que nos bendice en medio de la abundancia, hay que servirle con más gozo y con más alegría que nunca antes. Y con más razón. Si Dios me lo ha dado todo, ¿cómo no le voy a servir? Amén. El trabajo debería ser una bendición y no permitir que se convierta en una opresión, en ídolo, y por consiguiente se abre la puerta para que entre maldición. No. Eso es desobediencia. Desobediencia a la palabra. ¿Cuántos me están siguiendo? Escuche bien. Dios quiere que trabajemos. Claro que sí. Si algo no le cuadra mucho al Señor es los vagos. Dios quiere que trabajemos, que nos fajemos. Porque la patria hay que sudarla. ¿Cuántos dicen amén? También el reino de los cielos hay que sudarlo, más todavía. Esta es nuestra patria celestial, espiritual. Amén. Que no se convierta mi trabajo en un objeto de darle toda mi fuerza, de darle toda mi atención, de darle todos mis años y mi esfuerzo. No puede ser así, porque entonces aquí somos probados en la fe. Dios nos prueba en la fe, como te conduzcas, cual sea tu actitud en cuanto a servirme, en cuanto a la alegría y al gozo de servirme, yo te voy a abrir puertas, yo te voy a bendecir, porque la bendición de Dios, dice la palabra, escúchalo bien, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Lo dice Proverbios 10:22. La riqueza no te puede traer maldición si sabes cómo trabajarla, ni tristeza. Y ahora, ¿cómo reservo para pagar esta cuenta? ¿De cuánto le cuenta? 10 millones. Pero nada, yo recibo 100 millones. O sea, hay gente que puede hablar en términos de millones, hay gente que habla en términos de miles, y hay gente que habla en términos de dólares que no llegan a miles. Pero sea como sea, nuestro servicio a Dios, estoy hablando con el pueblo cristiano, nuestro servicio a Dios, sea que tengas en abundancia o sea que te falte algo,
entonces clama a Dios para que te ayude, te bendiga siempre, ya sea que estés bendecido en la abundancia o ya sea que estés pasando por un momento de escasez. Tú dices: Señor, tú me bendices, de ti viene la provisión, de ti viene la bendición y nada me faltará. Jehová es mi pastor, ¿y qué? Y nadie me mandará. ¿Verdad que no dice eso? Nada me faltará. ¿Cuántos dicen amén? Dile que está a tu lado: Jehová es tu pastor. Nada te va a faltar. Pero sírvele con gozo y con alegría para que no tengas ese nivel de pobreza y de que todo te falta siempre. No, jamás. Entonces, ¿saben qué? A veces nos ocupamos tanto en el trabajo, en los quehaceres, en los afanes, en esto. Hoy no puedo ir porque tengo que hacer tal cosa. Hoy no puedo ir a la iglesia, que me excusen allá los hermanos, los pastores, porque tengo que hacer lo otro. El otro domingo llegó la tía de vacaciones. El siguiente domingo surgió tal otra actividad. Y así sigue como una cadena de detención en tu vida. ¿Y sabes qué? Si pasas 30 días en una ausencia continua, tienes un problema serio. Te estás buscando un problema serio con Dios. Ni siquiera un día debe faltar a la casa de Dios, pero 30 días. ¿Por qué digo 30 días? Porque cuando los enemigos de Daniel quisieron decirle al pueblo, al imperio persa, de ahora en adelante, los sátrapas, los gobernadores, los administradores, la alta jerarquía, es como decir Cámara, Senado y rama judicial, se pusieron de acuerdo todos para hacer que el rey fuera el ídolo, el dios de Persia. Era un rey: nadie va a adorar a otro dios que no seas tú. Nadie se va a inclinar a otro dios o imagen o cosa, aunque sea extranjero, que no seas tú. Tú eres a quien van a adorar. Fíjense qué cosa tan diabólica. Y el rey dijo: ¿por cuántos días será ese mandato? Y ellos todos se pusieron de acuerdo y dijeron: 30 días. 30 días. Uno dice: ¿por qué 30 días? Porque ese mandato iba a estar en vigencia 30 días. Adorar a un hombre por 30 días, reconocer a un hombre por 30 días, decirle ese es Dios por 30 días. ¿Saben por qué? Porque 30 días, pero voy a leer el verso. Dice: nosotros los administradores reales, de Daniel 6:7, nosotros los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros, gobernadores, convenimos en que su majestad debiera emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Wow. ¿Sabe por qué 30 días? Porque 30 días es el tiempo que tú necesitas para que se forme un hábito en tu vida. ¿Escucharon eso? 30 días continuos haciendo lo mismo se te convierte en un hábito. Hábito. Si tú sientes que en algún momento tú has colaborado para que se forme un hábito en tu vida negativo, entonces llévalo a la cruz, porque si uno no se arrepiente de eso, hay una maldición. Hay una maldición para alejarnos de Dios. ¿Ok? ¿Cuántos lo captaron así? Voy al segundo punto, o al número 5 de los 7,
propenso a los accidentes. ¿A cuántos Dios les habló respecto al punto anterior? Wow, Dios me aclaró esto. Ok. Propenso a los accidentes. Eso es una maldición. Que continuamente estás chocando el carro. Continuamente te están pasando cosas. Pasaste por una casa y qué sé yo, alguien sacó una piedra de algún lugar, la piedra vino a dar en el vidrio de tu carro. Vas por la carretera, hay un camión que va pasando cargado de grava, se soltó una piedra, ¡pum!, en el vidrio, te hizo una arañita allí. Eso te cuesta dinero. Tienes accidentes continuos, vas caminando en el trabajo, resbalaste, te fuiste a un tobillo. Al mes siguiente, una pierna rota. Continuamente hay accidentes que te están pasando, cosas que te están pasando negativas. Y tú dices, pero ¿por qué a mí? Vas por la carretera y ¡pum! Quítate del medio, hoyo. Quítate del medio, boquete. No fue que caíste en un hoyo, fue que el hoyo cayó debajo de tu goma. Entonces, ¿qué pasó aquí? Son accidentes extraños. Son personas de... Óigame bien, si no, pregúntenle a las aseguradoras. ¿Alguien trabaja en seguros aquí? Seguro que no veo ninguno. Bueno. Pues miren, las aseguradoras lo tratan a ese tipo de personas como de alto riesgo para las aseguradoras. Ustedes lo sabían, que hay personas que son tratadas como de alto riesgo. Continuamente le están pasando cosas, le están pasando enfermedades, le están pasando golpetazos, le están pasando accidentes. Entonces las aseguradoras saben ya de eso y lo tratan como alto riesgo. Es decir, te aumenta la prima, te aumenta el seguro. ¿No lo sabían? Son personas que los aseguradores no quieren asegurarlos. Porque se me arruina la compañía. Cada rato viene con un chichón, cada rato viene con un brazo partido, cada rato viene con el carro roto. ¿Qué voy a hacer? Entonces, hay que tener cautela con eso. Muchas personas repiten continuamente fracturas, caídas, choques, golpetazos, una piedra salió, bueno, lo que dije, y todo eso. Hay personas que hacen declaraciones negativas y abren la puerta a este tipo de ataques del enemigo. Dice, es que a mí solamente me pasa eso. Y el diablo dice, amén, te va a pasar. Oye, pero a ti se te pega todo lo que otros sueltan. Hay gente que le habla así a uno, oye, pero a ti se te pega todo. Oye, pero alguien estornudó en Estados Unidos y acá te dio la gripe. Creo que te puedes enfermar si no te cuidas, que no te caiga un chubasco encima, te puedes enfermar. Cuando yo era niño, tenía un amiguito, mi mejor amiguito, que la mamá no quería ni que se tirara afuera de la casa. Yo era quien lo sonsacaba, no me quería ver por allí. Porque rápido, si se nublaba, había una nubecita, salía corriendo con la sombrilla, el paraguas, la capa, a cubrir a su nene. Una sobreprotección desmedida, una cosa espantosa. Ella le temía todo. Hay personas que sí atraen ese tipo de males. Si estuviste con X persona, lo más seguro es que se te pegó lo que ya tiene. Cuidado, cuidado. Que a veces lo que otros nos dicen se convierte en una maldición. Y peor todavía, lo que nosotros decimos, lo que sale por nuestra boquita de comer, a veces nos
atrae el mundo de las tinieblas. Los demonios en el mundo de las tinieblas están reales. Que tú no los veas otra cosa, pero están ahí. Están pendientes a las confesiones y declaraciones y palabras negativas que salen de la boca. Por eso hay que romper esos hábitos de, wow, por cada cosa que me pasa me enojo y tiro lo que sea al piso y me quejo del ministerio. Si haces eso, estás en un peligro. Cancélalo, arrepiéntete, ve a la cruz, pide perdón y sirve al Señor con alegría y con gozo de corazón. Amén. Lo sexto, suicidios y muertes prematuras. Suicidios y muertes prematuras. ¿Cuántos conocen la historia de la familia del escritor Ernest Hemingway en Estados Unidos? Una persona. Dos. Pero no todavía, así les enseño más algo. Ernest Hemingway era un gran escritor. Él se suicidó, le metió un disparo. ¡Pah! El papá de Ernest Hemingway se suicidó de la misma manera. ¡Pah! Un disparo. La hija de Hemingway, una de las dos hijas, se suicidó. ¡Pah! Otro disparo. Y es una coincidencia eso que hija, padre, abuelo, y quién sabe si el tatarabuelo, no sé la genealogía de él. ¿Quién sabe cuántos más en esa familia se suicidaron? Pero eso generó una puerta de maldición. Cuando estábamos orando por el arbolito genealógico que nos trajo Yari, que eso fue una bendición. ¿Ah? Y todavía seguimos orando por ese arbolito genealógico y cancelando maldiciones del pasado, llevándolas a la cruz, diciéndose, perdona, Señor, este pecado, límpiame el camino de esta maldición. Recordé a mi abuelo materno, nunca lo conocí, que se suicidó. Y ese demonio de suicidio en mi familia, no, porque luego pasó con primos míos. Lo mismo. Y con otros familiares, poco más lejanos. Pero se había abierto una puerta de maldición ahí. Qué bendición que al saber eso uno cancela, uno lo lleva a la cruz, uno le dice, Señor, que venga la bendición y que rompas la maldición. Amén. Dale un aplauso a Jesús. Piense, quizás no conociste a tu abuelo. Yo conocí a una abuela. 3 nunca los conocí, nunca los vi. Ya había muerto. Quizás no conozca quién era tu bisabuelo, tu tatarabuelo. Pero la Biblia dice que la maldición corre hasta la 3ª y 4ª generación. Papá, abuelo, bisabuelo y tatarabuelo. Y hasta allá va corriendo la maldición y se va abriendo de puerta en puerta. Amén. Hasta que llegue uno, aplica la sangre de Jesús y el poder de Jesucristo para romper la maldición y hasta ahí se cortó esa maldición. Hasta ahí llega. Ya no más, no toca a nadie más. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que este historial de suicidios repetitivos, de muertes prematuras, gente que muere a los 40 años o antes, o un poquito más. Una maldición tocó a esa familia. Una maldición. Y uno tiene que orar y decir, Dios mío, hasta aquí llegó eso. No lo dé por algo casual, no lo dé algo por natural. Pues sucedió. ¿Qué culpa tengo yo? No, tú eres creyente, a ti se te están abriendo los ojos para que entiendas que Jesús fue a la cruz para romper toda maldición y cancelarla, pero uno tiene que darse cuenta de eso y decir, voy a la cruz. La sangre de Jesús tiene poder para romper esta maldición que no me va a afectar a mí ni a mi descendencia. Amén. El origen y la causa de este mal, probablemente alguien en tu familia abrió una puerta para este tipo de ataque. Murieron prematuramente.
Murieron de accidentes y cualquier cosa que les pasaban continuamente. Hay personas que dicen, sé que no viviré más de 45 años. Yo conozco personas que dijeron, no viviré más de 45 años. Y así fue. Con dolor lo digo. Conozco una persona que quise mucho, que lo dijo. Amén. Bueno, uno no puede hacer ese tipo de declaraciones nunca. Nunca. No, ¿por qué tú dices eso? Que no vas a durar más de 40 o 45 años. No, porque mi familia, muchos de mis familiares pasados murieron a los 40 años. No tienes que decirlo. Tienes que conocerlo, pero cancelarlo. Y romper esa maldición. Y decir, a mí no me toca. A mí no me alcanza. Dios me dará larga vida. Dios me dará prosperidad y bendición. ¿Cuántos dicen amén? Prosperidad y salud física. Amén. Las causas pudieran ser también maldiciones de autoconferidas, maldiciones que se confiesan, que se dicen, que se hablan. En la Biblia hay un caso, Rebeca, la mamá de Jacob. Rebeca dijo, si mi hijo, porque Esaú, el mayor, era un caso, se apartó de la familia y se fue a buscar mujeres de otras tribus y otras naciones que destruyeron la vida de Esaú. Y Rebeca dijo, si eso le pasa a mi hijo Jacob, porque era el consentido, el nene lindo de la casa, si eso le pasa a mi hijo Jacob, que se vaya a buscar mujeres a otras tribus y otras familias, ¿para qué quiero la vida? Así lo dijo. Rebeca era una chica muy hermosa, muy hermosa. Dijo, ¿para qué quiero la vida? Eso fue una maldición autoconferida. Si yo no me caso con esta persona, que este es el que yo quiero, este es el niño de mis sueños, esta es la chica de mi vida, si yo no me llego a casar con ella, ¿para qué quiero la vida? Eso es una maldición. Eso es una maldición, cuidado. Autoconferida, sale de tu propia boca. El diablo tiene autoridad para tomar esas palabras y convertirlas en una maldición. Amén. ¿Saben qué pasó? Jacob se fue de la casa porque tuvo que salir. Se fue a otra nación al norte, pero no se casó con mujeres extranjeras. Se casó con gente de su familia, de su nación. En eso cumplió. Pero no vio más a su madre, porque cuando regresó a Israel, Rebeca había muerto. Porque ella lo dijo, ¿para qué quiero la vida? Amén. Maltrato, deshonra a los padres, acorta los años de la gente. Cuando un hijo se levanta contra un padre, cuando hay una disputa familiar y hasta se agreden y se maldicen con palabras, cuando hay enemistad entre los hijos y los padres, entonces la maldición abre puertas. Hay puertas abiertas ahí. Palabras de maldición contra la vida, desearse la muerte, como Rebeca. Desearse la muerte, yo mejor me muero. Uy, yo no quiero pasar por esta situación, mejor me muero. No digas eso. Autoridades que maldicen con sus palabras. Una autoridad médica que te diga, te quedan 6 meses de vida. Está bien, Él sabe lo que dice, pero no es Dios. Dios es el que determina la vida. Según sus estudios, Él puede saber que te quedan 6 meses, pero no lo aceptes. El médico me dijo 6 meses de vida. Se van a preparar el panteón, a comprar panteón. Uy, para pelo. Padres que maldicen sus hijos. Padres o madres
que lanzan una maldición bajo un momento de coraje contra sus hijos. Yo conozco una señora que le dijo: prefiero verte en las drogas, en lo peor, en lo peor, arrastrada, que estar en esa iglesia. Así, la muchacha nos lo contó. Es terrible. Palabras de maldición. Sacerdotes o pastores que maldicen. Y en eso en la Biblia hay muchas pruebas. Hay muchas pruebas. Por eso Esaú procuró la bendición de Isaac, su papá. Y dice que la procuró con lágrimas, con gritos. Pero ya la bendición había sido entregada a Jacob. Y dijo: solo hay una bendición. Y ya se la di a Jacob, tu hermano. No, padre, no, ¿qué has hecho? Lo desheredó. Entonces, gracias a Dios que tenemos a Jesucristo, que no solamente tiene una bendición, tiene muchas bendiciones. En Él no hay límite para bendecir nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Los hijos hebreos siempre pedían la bendición del papá. Es una cosa que ya se ha perdido. Los otros días me decía mi esposa: oye, mira los nietos, los nenes llegan y rápido nos abrazan y nos piden bendición. Los nenes. Y digo, eso es una práctica que ya no se ve. Que el hijo le pida bendición al padre o a la madre. No, porque los padres tienen una autoridad de Dios para bendecir sus hijos o para maldecirlos. Hay que tener cuidado con esto. Amén. Bendiga siempre, no maldiga. Dile que está a tu lado: bendice, no maldigas. Y el último punto que yo quisiera, es que esto es tan rico y tan revelador. La ruptura en el matrimonio. Es el último punto. Ruptura en el matrimonio. Distanciamiento familiar. La familia se separa. La familia se rompe. Ruptura matrimonial. El esposo y la esposa se separan, se divorcian. Y eso cae como una mancha en la vida de los hijos, que terminan pasando por problemas similares o aún peores por lo que les pasó en el seno del hogar. El profeta Malaquías, y esto es una cosa que se ve tan vívida en este tiempo, donde la gente ya casi no cree en el matrimonio, no cree en tener hijos tampoco, porque se les complica la bolsa de valores en la casa, y ya no quieren tener hijos. No, la cosa está complicada, difícil para tener hijos. Si alguien recién casado que no ha deseado tener hijos, arrepiéntase de ese deseo, de esas palabras, si lo has dicho. Arrepiéntete hoy y al final vamos a orar por eso. Amén. Porque eso corta una bendición. Dios quiere la bendición para el hogar completo. Amén. Llegará un momento que Dios te dice: hasta aquí, está bien así. Está bien con ese cuadro de 16 hijos que tiene. No tanto. No tanto. Bueno, pero dice esta promesa. ¿Hay promesa de esperanza o no hay promesa de esperanza? Porque miren, el profeta Malaquías, en el capítulo 4, versos 5 y 6, trae una palabra. Y Malaquías fue un profeta del Antiguo Testamento, 400 y pico de años antes de nacer Jesús. Y él trajo una profecía que es como si estuviera hablándola hoy, para hoy, en el Choliseo, frente a multitudes, con pavitas o sin pavitas. Hablando lo siguiente: he aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día del Señor, grande y terrible.
Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Esto es lo que quiero que escuchen bien. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Por si eso es una maldición. Pero esa división familiar y esos divorcios continuos, entonces genera más maldición. La familia se herida con maldición. La tierra, la sociedad, la nación. Esto es una maldición que no solamente es una persona, son familias, son generaciones las que son tocadas por el flagelo de la maldición, porque no ha sido cancelada, ni rota, ni llevada a la cruz del Calvario. Amén. Hay personas que están tratando de rehacer su vida. Hago la salvedad. Hay personas que no le fue bien. Pero aún así, todo eso hay que llevarlo a la cruz. Sea por justa causa o sea por una cana al aire. Sea por lo que sea, tú tienes que saber, decir, Señor, llevo esto a la cruz. Cancelo esta maldición. No tocará a mi familia. No tocará a mis hijos. Ese brazo oscuro no se alargará sobre la vida de mis hijos o mis nietos o bisnietos o tataranietos. Yo detengo aquí esta maldición. La anulo y la cancelo en el nombre de Jesucristo. Esa es la oración que tú vas a hacer en esta mañana. Y vas a decirle, Señor, hay esperanza para mi familia. Padres que lloran porque sus hijos se fueron enojados de la casa. Padres que sufren porque sus hijos han reaccionado de una manera brutal ante ellos. Los otros días estaba buscando los resultados en el laboratorio en San Juan. Y cuando me estaciono, se estaciona una muchacha al lado, o iba a salir. La muchacha se montó, volvió, salió, tiró la puerta, se pegó a un poste y empezó a llorar. Y a llorar, y dice, ¿algo le pasa a esa nena? La mamá dice, nena, ¿qué te pasa? Que te quedes en el carro. Pero le gritaba de una forma tan irrespetuosa. La mamá vino, es que tú no puedes guiar en esa condición así, nos vas a matar a todas. Y mi esposa dijo, no, eso no va a pasar. Porque estábamos ahí en el show. Yo le dije a mi esposa, pregúntale, ¿qué le pasa? Mi esposa le puso la mano en el hombro, ¿qué te pasa? Se sacudió. Y siguió gritándole a la mamá. Digo, wow, aquí pasa algo feo. Había atadura. Niños, hijos maleducados, engreídos, que quieren obtener las cosas a la mala. Que si la abuela o la mamá no le da un poco de dinero, la violentan, la maltratan y hasta la matan. Son maldiciones que siguen corriendo de generación en generación. Yo no sé en qué paró el cuadro y dije, Gloria, déjalo porque no te quiere escuchar. Déjala. Oramos y nos fuimos. Porque la niña tenía una rebeldía y una cosa. ¿Qué le pasó? No sabemos lo que era. Pero hablándole de groserías fuertes, duras a la mamá. Y no. Y bueno, pues a veces hay comportamientos así tan feos en la familia nuestra que ya la gente está espantada. Yo le digo a Glorimar, si en Puerto Rico se mejoraran estas dos cosas, el problema energético que tenemos y la seguridad social, esto sería un paraíso, vendrían millonarios de todo el mundo a invertir en hoteles, en la maravilla número, amén. Pero ahora la maravilla es que comparan a Puerto Rico con Las Vegas. Somos comparados con Las Vegas. Porque Bad Bunny es un show ahí terrible. Y comparan a Puerto Rico con Las Vegas. ¿Eso es un mérito? Eso es algo que nos enorgullece. Si Las Vegas es catalogada como la ciudad pecado. Y hay juicios sobre esa ciudad.
Entonces uno ¿qué tiene que decir? Señor, no. Eso en Puerto Rico no tiene que pasar. Aquí tienen que pasar cosas buenas. Aquí tienen que venir inversionistas. Aquí tiene que venir el progreso. Aquí se va a resolver el problema de la luz. Aquí se va a resolver el problema de la seguridad social. Nadie se atreve a tirarse a la calle de noche porque te meten un carjacking, te roban el carro, te roban el radio, te dejan la música. Sí, estamos mal en ese sentido. Queremos que esto cambie. Y va a cambiar, tiene que cambiar. Porque son maldiciones de espíritus generacionales que han venido y territoriales. Pero eso se tiene que romper y se tiene que cancelar. Qué bueno que ustedes están aprendiendo esto y escuchando esta palabra, porque se convierten en agentes de cambio. Ustedes con su oración van a llevar a la cruz cuanta maldición escuchen, oyen o pasa a su lado, y verán cómo Dios empieza a obrar. ¿Cuántos dicen amén? He aquí yo se envío el profeta Elías. Ya vino Jesús. Es el que hizo que el corazón de los hombres, de los padres, se vuelva hacia los hijos, y el corazón de los hijos se vuelva hacia los padres. Pero antes de que llegue el día del Señor grande y terrible, es una palabra para el futuro, es una palabra para desde estos tiempos futuros. Es una palabra antes de que venga la segunda venida del Señor, de que se va a levantar avivamiento en las iglesias, en las escuelas, en las sociedades, en las universidades. ¿Cuántos dicen amén? Cuando más rebuzne el diablo, más se levantará el poder de la bendición. Lo sé porque en los años 70, cuando yo me convertí, hubo una cosecha, la buena cosecha de aquellos tiempos, de jóvenes estudiantes que invadían las universidades y las escuelas públicas. Yo me convertí en una escuela pública. Bueno, ahí di un paso de fe. Amén. Yo me uní a esos grupos cristianos. Yo presidí y fundé la Confra de la Interamericana en Arecibo. Y iban hasta profesores a la reunión. Aquello era un avivamiento. Aquello era algo diferente. Cuando había día oficial, la gente decía playita. No, playita no. ¿Sabe qué hacíamos? Nos reuníamos ese día oficial en Arecibo, invadíamos las 3 calles principales. La de Diego, la otra y la otra. Y nos íbamos desde abajo hasta arriba, repartiendo tratados, con panderos, con congas, hablando a la gente de Jesucristo, cantando, alabando. Y cuando llegamos a la plaza, allí formábamos un bembé. Amén. Allí formábamos, todos nos reuníamos, nos juntábamos, y después, ¿qué hacíamos? Ahora vamos a visitar el Buen Pastor, la clínica que estaba activa, y otros hospitales cercanos, y nos íbamos a ministrarle a los enfermos. ¿Quiénes éramos? Estudiantes. ¿Teníamos teología? No. Muchos de ellos no conocían bien la palabra, pero teníamos deseo de cambios. Y estábamos en contraposición al pensamiento de el Black Power, el hippie, los hippies, la droga, el LSD que estaba surgiendo, y muchas cosas que estaban haciendo mucho daño en la sociedad. En aquel tiempo empezaron a bajar y el Señor empezó a convertir almas en todo lugar. Ay, qué tremenda es la palabra del Señor. Quiero decirles tanto, hermanos, pero no puedo. Amén. Lo importante es que ustedes oigan, se edifiquen, digan: Dios me está hablando al corazón. Amén. Ahora, ¿cómo Dios hace volver el corazón de un padre hacia un hijo? Y de un hijo hacia un padre. Ustedes han oído hablar, con esto termino, de la ceremonia de la palabra Quesasá. Quesasá. Si puedes escribirla, está en mayúscula ahí. Quesasá. K-E-Z-A-Z-A-H. Yo nunca he oído esa palabra, pero estudiando a un pastor que trajo una temática, fue una revelación. La vasija Quesasá, con H al final, Quesasá. Oigan bien, cuando un hijo contumaz y rebelde se iba de la casa,
maltrataba a sus padres y gastaba toda la herencia. ¿Recuerdan algún caso? El hijo pródigo. Cuando un hijo hacía eso, había una costumbre antigua en ciertas aldeas, una costumbre antigua del quesasá. Era una vasija. Ellos preparaban una vasija, mandaban a hacer una vasija. Toda la comunidad, toda la aldea. Cada padre de familia tenía una vasija, mujeres, familia, todos, una vasija. Si ese hijo volvía a la aldea, ellos lo interceptaban antes de llegar a la casa, en el camino. Lo interceptaban para que no entrara a la aldea. Todos con vasijas. Y decía, así te maldice Dios. Así nos separamos de ti. Y tú estás separado de nosotros. Y tiraban la vasija y se hacía pedazos. Así te haga Dios. Y lo maldecían. Ahora, ustedes saben que el hijo pródigo, que el papá estaba muy pendiente todos los días, miraba hacia el camino. ¿Qué estaba esperando? Al hijo. Pero la comunidad estaba pendiente con sus vasijas. Oigan, cuando el papá alcanza a verlo a lo lejos, ¿qué es lo que dice la Biblia? Ponme el verso, por favor, ahí. ¿Qué es lo que dice la Biblia en Lucas 15, capítulo 15? Oigan. Y levantándose, vino a su padre, el muchacho. Volvió a la aldea, volvió a la casa. Y cuando aún estaba lejos ¿de dónde? De la casa. ¿Lejos de qué? De la aldea. El padre lo divisó estando lejos. Lo vio su papá y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Vean eso, déjame el verso ahí. Vean eso. El papá, que era un hombre terrateniente, que era un hombre conocido, un hombre honorable, pero para correr con esas túnicas largas, porque ningún judío mostraba sus piernas, aunque las tuviera bien bonitas como yo, con más nudo que un palo de guayaba. Pero no, oigan, el papá se subió la túnica, se la enrolló en su cintura, dejando sus piernas al descubierto para correr más rápido que los que venían con el quesasá, con las vasijas, para ir delante de ellos, y el padre adelante y la gente detrás con las vasijas, y el padre pisaba adelante. Se veían las piernas y para él era una vergüenza mostrar su desnudez. ¿No se le parece eso a Jesucristo, que fue crucificado desnudo, llevando la vergüenza sobre su cuerpo? Que la gente se burlaba de él en la cruz. El padre, un hombre honorable, corriendo con las piernas al aire. Pero cuando llegó, permitió él que los de la aldea llegaran y rompieran las vasijas y le declararan maldición. No, lo abrazó, se le tiró encima, lo besó. La gente se frenó. Si el Padre hace eso, no podemos hacer otra cosa. Si Jesús nos bendice, el diablo no nos maldice. ¿Cuántos dicen amén? Si Jesús corrió más rápido que la maldición, llega primero la bendición. Tú estás bajo la bendición de Dios. Por eso hay que reconocer esto, llevarla a la cruz, cancelar ese pecado y decir: soy libre de esa maldición.
Porque Jesús preparó provisión en la cruz del Calvario, provisión para liberarme, provisión para romper toda maldición, provisión para que yo tenga abundancia, para que le sirva al Señor con gozo. Dios preparó todo para mí. Dios corrió primero a la cruz. Se hizo maldición, dice la Escritura, por mí. Mostró su desnudez para cubrirme a mí. ¿Cuántos dicen amén? Corrió más que la maldición para alcanzarme primero, antes de que el diablo destruyera mi vida y mi familia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me están entendiendo esto? Seguimos la semana que viene hablando de otras causas de maldición. Amén. Porque voy a hablar acerca de la idolatría y del ocultismo. Y muchos ojos se van a abrir para entender cosas muy claves que tenemos que aprender. Amén. Pero ahora quiero orar por todos ustedes. Quiero orar por todos aquellos a quienes dicen, wow, esa palabra me tocó. Ese mensaje es para mí. Porque si tú has pasado por momentos críticos, graves, como los que te he mencionado, y se repiten cuadros en tu vida, si hay situaciones que te alejan del papá, que te alejan de la mamá, que te alejan de la familia, hijos que no se hablan, padres que no se hablan, esposos que no se hablan, situaciones que están pasando, amenazas de divorcio, palabras que se han dicho, todo eso hay que llevarlo hoy a la cruz del Calvario. No puedes pasarlo por alto, sino que vamos a estar puestos de pie. Y si el Señor te está ministrando y te está hablando en una de esas cosas en tu vida, y donde quiera que pasas, te das un tropezón, te llevas la uña, te rompiste el dedo, a veces te aparecen cantazos y golpes, y dices, ¿cuándo yo me di esto? Vamos a cancelarlo, porque Dios quiere la bendición para tu vida. Si alguien ha sentido que Dios le ha hablado directamente a su causa, a su vida, te invito que pases aquí para orar por ti. Aquí al frente vamos a orar, vamos a ministrarte, amén, porque todo eso se va a ir. Si tú sientes que tu mamá, tu papá dijo algunas palabras, alguna autoridad, algún maestro, algún pastor, algún sacerdote en el pasado dijo algo que fue una maldición, vamos a traerlo a la cruz del Calvario hoy. Vamos a decir, esto lo dejo en la cruz del Calvario, esto se rompe hoy, porque es la única manera en que tú puedes romper una maldición, obedeciendo a la palabra, yendo a la cruz, poniéndote a los pies de Jesús, decirle, perdóname. Perdónanos, perdona a mi abuelo, perdona a mi abuela. Señor, perdona rompe esta causa de maldición, quita este pecado del medio. Perdóname por aceptarlo y no darme cuenta. Quítalo en el nombre de Jesús. Vamos a orar por eso. Pasen por favor. Vengan. Salga cogiendo y diga, yo quiero esa bendición. Yo quiero eso. Yo quiero romper esta causa de maldición en mi familia. Yo quiero romper esto en mi casa. Yo no quiero esta indiferencia entre papá y mamá. Yo no quiero esta indiferencia de mí contra mi hijo o contra mi hija. Yo no quiero esta situación que me está afectando, que nos está alterando la armonía familiar. Yo quiero romper con esto. Yo no quiero estas enfermedades que están pasando continuamente en mi casa. No salgo de una y me meto en la otra. No. Eso se corta aquí en el nombre de Jesucristo. Eso se rompe ahora por el poder de la sangre de Jesús. Amén. Si has pasado por muchos matrimonios y no tienes éxito, eso tienes que romperlo ahora. Toma autoridad en esta hora. Autoridad en el mundo espiritual, Señor, para declarar el poder de la sangre, rompiendo toda maldición de las que se hayan mencionado aquí en esta mañana. Maldiciones que afectan la familia, maldiciones que afectan las finanzas, maldiciones que afectan la salud y la vida de la gente, maldiciones que alteran la paz en el hogar. Las reprendo, las anulo, las cancelo. Ayúdenme a orar, hermano. Ustedes tienen que orar. Las anulo, las cancelo, las erradico de mi familia y de nuestras vidas.
no nos alcanzan, porque tú haces tornar el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Enséñanos a ser humildes, a aceptar que hemos fallado, a ir delante de ti, a pedirte perdón para que se rompa toda maldición, porque solo tu sangre y nuestra actitud arrepentida puede quebrar toda maldición. Por el poder de la sangre, la plenitud de esa sangre, desde Getsemaní hasta la cruz, toda tu sangre tiene el poder de revertir, de cortar, de quitar del medio toda maldición. En el nombre de Jesús, tu bendición corre más rápido, se mueve más ligero que toda maldición. Por lo tanto, Señor, acudimos a tus brazos, te pedimos perdón, te pedimos perdón, te pedimos perdón. Díganlo conmigo: te pido perdón. Voy a tus brazos, perdóname, perdóname, porque no conocía esto, pero ahora lo conozco y ahora soy libre. Y ahora declaro que por tu sangre, por tu sacrificio en la cruz del Calvario, toda maldición es quitada y es clavada. Gracias, Jesús. Diga: toda maldición queda en la cruz del Calvario. Jesús me liberó. Jesús me hizo libre. Hizo libre mi familia. Hizo libre mis finanzas. Hizo libre mi salud. Hizo libre. Me hizo libre de toda maldición. Amén. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Dale gracias, dale gracias, dale gracias, dale gracias.